arteria hepática propia, arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. ¿Listo? Nada más. Yo lo pongo aquí que vamos a poner. ¿Qué es eso? ¿Arteria o vena? Vena. Esta es la vena porta hepática. Recuerden, si está por debajo del conducto cístico es conducto coledo. Si está por encima del conducto cístico es conducto hepático común, ¿no? ¿Cómo se formaba? Por el hepático derecho y el hepático izquierdo. Listo, nada más. Entonces continuemos, ¿no? Con el duodeno, ya vimos la segunda porción. ¿Qué sería esto si lo pongo aquí? Papila duodenal mayor, la menor, ya se nota sobre aquí, ¿lo ven acá? ¿Ya? Papila duodenal menor, papila duodenal mayor. Listo. Tercera porción, cuarta porción. La cuarta porción, que es la porción ascendente, estamos viendo acá, vamos a ver que tiene esta curvatura donde está mi pinza, ¿no? Ese es el ángulo duodeno yeyunal o ángulo de Tracy. Lo que está después va a ser el yeyuno. Vemos estas asas intestinales corresponden al yeyuno, estas asas, ¿no? Todo eso es yeyuno. Recordemos que el yeyuno, la disposición de las asas es horizontal y se encuentra situado en la parte superior izquierda del mesogastrio. Todo esto es el mesogastrio. Entonces, las asas yeyunales van a estar así y hacia arriba y hacia el lado izquierdo. Luego aquí vamos a tener, este es el marco del colon, ¿no? Se va a continuar con el ilio. Vemos que las asas iliales son mucho más delgadas que las yeyunales son mucho más gruesas. ¿Y qué disposición tienen estas? Son verticales. Van a venir así. ¿Y dónde se van a encontrar? ¿En qué parte del mesogastrio? En la parte inferior derecha. Estas son las asas yeyunales, iliales del ilio, estas son las asas del yeyuno. Todas estas van a estar unidas por este repliegue ¿qué se llama este repliegue de peritoneo? Mesenterio. Tiene dos capas, ¿no? Una que están dentro de esas dos capas, vamos a tener tejido adiposo y vamos a tener las ramificaciones de las arterias. Todo este mesenterio aquí va a estar unido hacia atrás formando un ligamento. ¿Lo vemos? Ese ligamento se llama la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio se origina a nivel de L2 y termina a nivel de la articulación sacroiliaca. ¿Cómo se llama esto? Raíz del mesenterio. Y va a estar ocupado por una arteria. ¿Qué arteria va a ser esta? La arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior nace de la aorta abdominal y vemos que está aquí en este orificio. Ahí está. Mesentérica superior. ¿Ok? Y va a estar, luego va a estar recorrido aparte de la arteria mesentérica superior, va a estar acompañada de la vena mesentérica superior. Aquí no se ve porque está envuelto, pero esta de color más oscuro, la que estoy señalando con mi pinza sería la vena. Esto de aquí es la arteria. Si yo lo pongo aquí, ¿qué van a poner? Arteria mesentérica superior. Luego el ilio se va a continuar, va a desembocar en el intestino grueso, ¿no? Si yo lo corto, va a desembocar por medio de esta válvula. ¿Cómo se llamaba la válvula? La que estoy agarrando se llama la válvula iliocecal. Todo lo que esté por debajo de la válvula iliocecal corresponde al ciego, ¿no? Desde el borde inferior, desde aquí para abajo es ciego y de aquí para arriba ya es colon ascendente. ¿Okay? El ciego va a tener también un orificio que corresponde al orificio apendicular, ¿no? Entonces aquí vemos en la pared medial del ciego, vamos a ver al orificio apendicular. Luego tenemos al colon ascendente, característica del intestino grueso, que está formado por estas dilataciones, la venesa, esta. ¿Cómo se llaman estas dilataciones? Se llaman austras. ¿Qué se llama? Austrias. Austras. Entonces si yo lo pongo con H, por si acaso lo hemos escrito con austras. ¿Qué sería esto? Austria. ¿Ya? Y
y va a estar recorrido por músculo liso. Por ejemplo, esta cinta, ¿la vemos? Esta cinta de aquí, toda esa cinta, ¿la ven, no? Esa cinta que recorre la cara anterior se llama la tenia anterior o tenia libre. Acá está rota, ¿no? Está envuelto por peritoneo. Entonces, toda esa cinta es la tenia anterior o tenia libre. La cara posterior también va a tener dos tenias. La que se ubica hacia la parte externa, esta va a ser la tenia lateral o tenia omental. La que se ubica en la parte medial, esa va a ser la tenia posteromedial o mesocólica. Vamos a ver que tiene estos repliegues de tejido adiposo. Aquí no se distingue bien, acá se nota un poquito más. Estos repliegues de tejido adiposo, ¿cómo se van a llamar? Fíjense que han estudiado ustedes, ¿no? Estos son los apéndices diploicos, ¿ok? Luego, este colon transverso se va a pegar a la cara inferior del hígado y va a formar la presura cólica derecha o ángulo hepático del colon. Luego se va a continuar con el colon transverso. El colon transverso va a terminar en esta curvatura llamada la presura cólica izquierda o presura esquelética. Y hacia atrás vamos a ver que va a tener este repliegue de peritoneo que lo une a la pared posterior. ¿Cómo se llamaría esto? Se llamaría el mesocolon transverso. Lo baja hasta abajo a nivel del borde. Esta ilíaca se transforma en colon sigmoide. Esta es la porción abdominal y esa es la porción pélvica del colon sigmoide. Luego se continúa con el recto. Nada más vamos a ver la parte posterior. Vamos a ver aquí las arterias, ¿no? A nivel de la L4 se va a dividir en sus dos ramas. Esta es la aorta abdominal. Aquí está de aquí, es la cuarta vértebra lumbar. Entonces se divide en dos ramas. ¿Qué rama sería esta? Arteria ilíaca primitiva izquierda y esta es la arteria ilíaca primitiva derecha. Estas son sus dos ramas terminales. Y esta pequeña arteria que nace del ángulo inferior sería la arteria sacra media. Entonces la arteria ilíaca primitiva izquierda se va a dividir en dos ramas. La ilíaca externa y la ilíaca interna. ¿Cómo se llamaría esta? Ilíaca externa y esta ilíaca interna. ¿Cómo se van a dar cuenta? Pues obvio, la ilíaca interna está yendo a la cavidad pélvica y la ilíaca externa, como lo vemos aquí, va a cruzar este ligamento que es el ligamento inguinal y se va a transformar en la arteria femoral que va a irrigar el miembro inferior, ¿no? Ilíaca externa, arteria femoral. Y luego vamos a ver la vena, ¿no? Bueno, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver que de la cara posterior de la aorta abdominal van a nacer estas pequeñas arterias, que son las arterias lumbares, que son el número de 4 a 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, todavía está pisando. Entonces, si yo coloco ahí, ¿qué van a poner ustedes? Arteria lumbar. Arteria lumbar, ¿no? De la cara anterior vamos a ver esta que está rota, aquí la ven. Estoy poniendo la pinza, ahí la ven, ¿no? Esa es la arteria mesentérica inferior. Vamos más arriba, vamos a observar esta arteria que está yendo para el riñón. Entonces, ¿qué arteria sería? Sería la arteria suprarrenal, en este caso la izquierda. Y la que está suelta, esta sería la arteria, perdón, esta es la arteria renal izquierda. Renal, la que se pelotuda, renal izquierda, ¿no? Y esta que está arriba sería la arteria suprarrenal media. ¿Ok? Bien, y aquí arribita vemos la que se está yendo para la raíz del mesenterio. ¿Cuál sería? La arteria mesentérica superior. Y esto que está roto sería el tronco ciliar. Yo lo pongo ahí, que me van a poner ahí, a la pinza. Tronco ciliar. Esta suprarrenal media, la que está suelta. Y esta como que mesentérica. ¿Para dónde está yendo? Renal. En este caso, si es del lado izquierdo, izquierdo. Y esta de aquí que está rota, mesentérica inferior. Y estas que están acá, lumbares. Esta, sacra media. Esta, ilíaca primitiva izquierda, ilíaca primitiva derecha. Y esto de aquí ya sería la vena cava inferior. Está formada por dos: la vena ilíaca primitiva derecha y la vena ilíaca primitiva izquierda y la vena ilíaca primitiva derecha. Y vemos claramente cómo esta vena ilíaca primitiva se forma de la ilíaca. Es lo mismo que la arteria, ¿no? Si esta es la arteria ilíaca externa, esta va a ser la vena
ilíaca externa. Aquí abajo tenemos a la vena ilíaca interna, lo que estoy agarrando aquí. Entonces, ¿esta qué sería? ¿Qué vena sería si está acompañando a la arteria? Tiene el mismo nombre. Ilíaca externa, muy bien. La que está aquí abajo acompañando a la arteria sería la vena ilíaca interna. Externa, interna. Ok. Y acá vamos a ver qué vena sería esta. ¿Qué vena sería esta? Vena renal, ¿no? Vamos a ver que aquí la vena cava inferior tiene este orificio. Lo vemos acá donde estoy metiendo la pinza, ¿lo ven? ¿Ahí lo ven? Ese orificio corresponde a la vena gonadal. Si es varón, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál es la gónada masculina? Los testículos. ¿Cuál es la gónada femenina? Entonces esta sería la vena testicular derecha. Y la izquierda, lo que quiero que sepan es que la vena gonadal derecha, en este caso testicular, va a desembocar directamente en la vena cava inferior. Y la izquierda va a desembocar en la vena renal izquierda. Esa es la diferencia. En este orificio acá, ¿no? Y obviamente venía y ya se rompió. Sería la vena gonadal izquierda. Y aquí vendría a desembocar la vena gonadal derecha. Bueno, eso es todo lo que se puede apreciar, no se ve más. Vamos entonces a los órganos. ¿Dónde está el hígado? ¿Por ahí no hay? Ya, ahí va. Entonces acá tenemos el hígado, ya lo vimos el hígado, lo vamos a repasar, ¿no? Entonces la cara visceral del hígado, dijimos que tenía este surco, ¿cómo se llama este surco? Del hilio hepático, surco transverso. Entonces aquí encontrábamos surco transverso, este surco de aquí sería el surco longitudinal derecho, surco longitudinal izquierdo. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿qué lóbulo es este? Lóbulo cuadrado. Lóbulo cuadrado. ¿Y este qué lóbulo es? Lóbulo caudado. Y esta parte central donde está la pinza del lóbulo caudado, ¿qué se llama? Proceso del lóbulo caudado. Ok, el lóbulo cuadrado tiene esta depresión donde está la pinza que se llama la fosa cística. Entonces en esta fosa cística se va a alojar que la vesícula biliar. ¿No? ¿Cuántas partes tenía la vesícula biliar? 3. ¿Cómo se llama esto? Fondo, cuerpo, cuello. En este surco longitudinal izquierdo vamos a encontrar este ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Ligamento redondo. Este de acá va a ser el ligamento venoso. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar la triada portal, ¿no? ¿Esto sería vena o arteria? Es grueso. La arteria. Vena. Esta es la vena porta hepática con sus dos ramas. Porta hepática derecha y la porta hepática izquierda. Derecha, izquierda, vena porta hepática. Aquí vamos a tener estas arterias. Esta sería la arteria hepática propia, que se divide en dos ramas, hepática derecha y hepática izquierda. De la arteria hepática derecha nace esta arteria que va a irrigar la vesícula biliar. ¿Cómo se llama esta arteria? La arteria cística. ¿Ya? Ahora vamos a ver los conductos. ¿Cómo se llama este conducto? Entonces que viene del hígado. Conducto cístico. Muy bien, acá vamos a tener al conducto hepático. El hepático está formado por el conducto hepático derecho, hepático izquierdo y el cístico. Vamos a ver que este es el cístico, ¿no? Y este es el hepático propio. Entonces los dos se unen y forman al coledo. Si yo lo pongo aquí es coledo. Si yo lo pongo aquí es cístico. Hepático común. Hepático derecho, hepático izquierdo. Nada más. Vamos a la cara posterior. ¿Qué observamos aquí? La área desnuda del hígado. Tenemos el surco de la vena cava inferior. Este es el surco, ¿no? Donde está la pinza ya es surco. Y ya esto de aquí son las paredes de la vena cava inferior. ¿Lo vemos? Estas son las paredes. ¿Qué venas desembocaban en la vena cava inferior que vienen del hígado? ¿Cómo se llamaban? Las venas que nacen del hígado y van a desembocar a la vena hepática de la vena cava inferior, ¿cómo se llaman?
las venas hepáticas. Ay, mamita. Lóbulo izquierdo, tenemos la vena hepática izquierda. Yo coloco ahí, saco, lo ven en ese orificio. Ahí. Esta vena que sería la vena hepática izquierda. Aquí arriba va a venir la vena hepática media. Entonces, este orificio que está acá arriba, ¿lo ven? Ahí. ¿Lo ven, no? Porque ahí lo voy a poner. Entonces, ese orificio sería la vena hepática superior y el que está abajo, perdón, vena hepática media y vena hepática derecha. Son tres, ¿no? Vena hepática izquierda, vena hepática media y vena hepática derecha. Nada más. Vamos con... Creo que había un riñón partido ahí en el cadáver, me lo pasan ahí, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos 1000 veces que el riñón tiene una cara anterior, tiene una cara posterior aplanada. Bueno, viniste en la anterior clase, ¿no? ¿Viene? Donde repasamos esto. ¿Estaba? El riñón no, el hígado sí. Esto no, ¿no? ¿No viniste? No. Esto ya lo vimos, ¿no? No, recién estamos viendo. ¿No vimos riñón? No, lo quedamos en el hígado. El hígado. Ya, entonces vamos. Riñón, ¿no? ¿Cuánto pesa el riñón? De 125 a 150 gramos. Entonces tiene una cara anterior, que es convexa, tiene una cara posterior, que es plana, tiene un polo superior, tiene un polo inferior, ¿no? En el polo superior, si nosotros vemos acá que se alojaba en el polo superior. Entonces acá vemos vestigios de la glándula suprarrenal, ¿ok? Tiene un borde lateral y tiene un borde medial. En el borde medial vamos a encontrar este orificio, ¿no? Si yo le doy la vuelta, lo voy a ver acá, ¿no? Esto se llama ilio renal. Dentro del ilio renal vamos a tener al pedículo renal formado por la vena renal, la arteria renal y esto de aquí es la pelvis renal. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que es vena o arteria? La vena es mucho más delgada, si lo ven. La vena renal es delgadita y la arteria renal es bastante gruesa. La vena renal recoge la sangre del riñón y desemboca en la vena cava. Entonces esta vena renal tiene dos afluentes, la afluente anterior, que sería esto que estoy agarrando con mi pinza, y la afluente posterior, ¿no? Se unen y forman la vena renal. La arteria renal viene de la aorta, ¿no? Va a tener dos ramas, una rama anterior y esta que está aquí atrás sería su ramita posterior. ¿Cómo se dan cuenta que esto es anterior con respecto a la arteria? La rama anterior vemos que se bifurca, vemos que se ramifica en 1, 2 y 3 ramas. Estas ramas van a introducirse adentro para ramificarse y irrigar todo el riñón. Entonces esta es la arteria renal, rama anterior de la arteria renal, rama posterior de la arteria renal, sus 3 ramas, ¿no? Afluentes. ¿Y esto qué sería? La pelvis renal. Siempre la pelvis renal va hacia abajo, pasa el borde inferior y se transforma en uretra. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Arteria o vena renal? Vena. Esto, Arteria. esta es su rama anterior y esta es su rama. La rama posterior vemos que no se divide, ingresa directo, ¿no? Listo. Vamos entonces a ver su configuración interna. ¿Cómo está por dentro? Bueno, antes de eso el riñón está revestido por una cápsula, lo vemos acá. Esa se llama la cápsula renal. ¿Qué se llama? Cápsula renal. Entonces va a tener 3 porciones el riñón en su configuración interna. Va a tener la porción externa o corteza renal, la parte media o médula renal y la parte interna que está formado por este espacio denominado el seno renal que está ocupado, ya vamos a ver por qué estructura. Entonces la parte externa o la periferia se llama la corteza renal. Entonces todo esto que está hacia afuera más oscuro es la corteza renal. ¿Qué se llama? Corteza renal. Entonces esta corteza renal va a tener estas prolongaciones hacia adentro, denominada la columna renal o columna de Ver. Esto que está aquí, ¿no? Vemos acá, ¿no? Y estas partes más oscuras que corresponden a la médula tienen forma triangular, ¿lo ven, no? Eso se llama las pirámides renales. Presentan una base, presentan un vértice. Entonces, lo que está entre las pirámides es la columna renal. ¿Qué se llama? Columna renal. Columna renal o columna de Ver. Estas son las pirámides renales. Presentan su base y su vértice.
El vértice de la pirámide, esto es lo que estoy apuntando con mi pinza, sería la papila renal. Entonces la papila renal se va a continuar con estos pequeños conductos que son los cálices menores. Aquí tenemos un cálice menor, otro y otro. Estos cálices menores desembocan formando los cálices mayores, que son estos, ¿no? Y estos cálices mayores van a desembocar formando la pelvis renal. Esto ya es pelvis renal. Cálices mayores, menores, cálices mayores y la pelvis renal. La pelvis renal va a salir por el ilio renal, por este orificio. ¿Okay? ¿Y qué más vamos a encontrar aquí en este espacio? Llamado seno renal, vamos a encontrar las afluentes de la vena renal. Vemos esto transparente, es vena renal. Y esto que está aquí sería arteria renal. ¿Ok? Nada más. Entonces esto se va a continuar con el uréter, ¿no? Y vamos a tener al uréter. El uréter mide aproximadamente de 20 a 35 centímetros. La primera porción, que mide como 10 a 15 centímetros, se llama la porción abdominal. ¿O qué otra porción es? Porción abdominal o lumbar. La segunda porción, que es más pequeñita, es la porción ilíaca. La tercera porción es la porción pélvica. Y la que se introduce a la vejiga es la porción vesical. Entonces, la vejiga tiene tres caras. La cara anterior, la cara posterior, hacia arriba la cara superior, hacia abajo la cara inferior. Como este es el aparato urogenital masculino, la cara posterior de la vejiga va a estar en relación con unas glándulas que pertenecen al aparato reproductor masculino. ¿Qué glándulas serían estas? Próstata. No, la que están en la cara posterior. Esto es cara posterior de la vejiga. Estas son las glándulas las glándulas llamadas vesículas seminales, ¿no? Que son el número de 2. Pues acá tenemos la vesícula seminal y esta glándula que se encuentra en la cara inferior de la vejiga, esa es la que está con mi pinza. ¿Cómo se llamaría esa glándula? Próstata. Esa es la próstata. ¿Okay? Aquí tenemos otra vejiga más pequeña, atrofiada. Entonces vemos la cara posterior. En realidad es así, ¿no? Esta es la cara anterior, esta es la cara superior de la vejiga, esta es la cara posterior. Siempre en la cara posterior desembocan los uréteres, ¿no? La cara inferior va a estar en relación con esto, que es la próstata. La cara posterior va a estar en relación con estas que son las vesículas seminales, que ya están casi rotas, ¿no? Ahí tenemos una y acá tenemos otra, son dos. Listo. Entonces vamos a ver. Estos son ya órganos reproductores masculinos, ¿no? Pertenecen al aparato reproductor masculino. Estos son los órganos sexuales extrapélvicos, están fuera de la pelvis. Aquí hay una bolsa que no se ve porque es piel, que se llama el escroto. El escroto envuelve a esta glándula que estoy agarrando con mi pinza, que sería el testículo. En la cara posterior inferior del testículo vamos a encontrar este otro conducto, que es el epididio. El epidídimo se va a continuar con los conductos deferentes, que son estos, ¿no? Y vamos a ver que estos conductos deferentes van a estar en relación con la glándula de la vesícula seminal, luego desembocan en la próstata. Aquí en la cara inferior de la vejiga vamos a ver ya la uretra. Esto que estoy tocando con la pinza sería la uretra masculina. La uretra masculina tiene tres porciones. La porción prostática, esto ya es el pene, ¿no? El pene tiene tres partes: la base o raíz del pene, el cuerpo del pene y el glande o cabeza del pene. Entonces la uretra, la diferencia es que esta uretra masculina ingresa a la próstata, ingresa al pene. El pene tiene dos tipos de tejido: los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, que está en la parte central. Entonces la uretra va a ingresar al cuerpo esponjoso. Tiene tres porciones la uretra masculina: la porción prostática, la porción membranosa, que está a nivel de la base o raíz del pene, y la porción esponjosa, que está dentro del pene. Entonces, si yo coloco aquí, esta sería la porción prostática, porque esta es la próstata, la porción membranosa y la porción esponjosa de la uretra. ¿Ok? Nada más. Ahora vemos acá la vejiga. La parte interna de la vejiga, vamos a ver, ¿no? Hacia abajo,
Esto sería el orificio superior de la uretra. Yo introduzco mi pinza, ahí tengo, ¿no? Entonces, vamos a ver que la uretra masculina ingresa a la próstata. ¿Por qué? Porque la uretra masculina tiene dos funciones, una función reproductiva, que es liberar el líquido seminal con el semen en la eyaculación, y una función urinaria, que es eliminar la orina de la vejiga. Entonces acá tenemos este orificio, es el orificio superior de la uretra masculina, ¿no? Ya aquí viene la porción prostática, aquí vemos, esta sería la porción membranosa, se introduce al pene y continúa con la porción esponjosa. Acá en la pared posterior voy a ver estos orificios a los lados de la pared posterior, que corresponden a los orificios de desembocadura de los uréteres, ¿no? Aquí tenemos un orificio, acá, bueno, está cortado, ¿no? Acá está otro, ¿ven? Otro orificio aquí y aquí. Entonces aquí van a formar una zona triangular. Si ustedes se dan cuenta, la mucosa de la vejiga tiene estos repliegues, ¿lo ven? Entonces, pero en este espacio triangular formado por el orificio ureteral derecho, el orificio ureteral izquierdo y el orificio superior de la uretra, se forma una zona triangular. Esta zona triangular es lisa y se denomina el trígono vesical. Entonces, si yo coloco la pinza aquí, esto es trígono vesical, esto es orificio superior de la uretra, esto es el orificio derecho del uréter derecho y este es el orificio del uréter izquierdo, ¿no? Listo. Nada más. Eso sería todo para su examen. ¿Cuándo la siguiente clase? Jueves. El jueves van a dar su examen. Su examen solamente va a ser de reconocimiento. Se van a traer